Hola, mi nombre es Alberto Ixara Capuz, estudiante de Ingeniería Industrial de la Escuela ECBTI del CAF de Cartagena. A continuación voy a presentar el desarrollo de la actividad referente a pensamiento lógico matemático, en la cual escogí el bloque o ejercicio D, del cual hay 4 ejercicios a desarrollar. El ejercicio 1 es de determinación y clases de conjuntos, en la que el enunciado me define el conjunto D como que X tal que X es la letra consonante de la palabra murciélago. Al determinar el conjunto por extensión, se tiene que el conjunto D está formado por los elementos M, R, C, L, G. El cardinal corresponde a la cantidad de elementos que conforman el conjunto, entonces el cardinal de D es 5 y el conjunto es finito. El siguiente ejercicio es la representación de conjuntos, en la cual se tienen tres grupos, que es A, ICFES, B, Saber Pro y C, Saber TIT. Entonces, en el ejercicio 2 se dan 2 diagramas de Venn y la siguiente igualdad. A intersectado con la diferencia simétrica entre B y C es igual a la diferencia simétrica entre la intersección de A y B y la intersección de A y C. Se pide definir los conjuntos, entonces el conjunto U es examen planteado por estado, el conjunto A es ICFES, el conjunto B es Saber Pro y el conjunto C es Saber TIT. En color amarillo representé la diferencia simétrica y el conjunto C. Con color amarillo representé la diferencia simétrica entre B y C. Con color fucsia representé el A intersecado con la diferencia simétrica entre B y C. En color naranja representé A intersecado B y con color azul representé A intersecado C. Con color rosado representé la diferencia simétrica entre la intersección de A y B y la intersección de A y C. Al momento de realizar las sombras y comparar los resultados se ve que son iguales, entonces la igualdad sí se cumple. El ejercicio 3 es operación entre conjuntos. Tomando de nuevo las variables A como ICFES, B Saber Pro y C Saber TIT, se tiene un diagrama de Venn con unos datos, los cuales piden definir los conjuntos. Entonces el conjunto U son los exámenes planteados por el estado. El conjunto A es ICFES, el conjunto B es Saber Pro y el conjunto C es Saber TIT. Después de definir los conjuntos, se pide responder cada uno de los lenguajes simbólicos dados. Entonces, en ese caso, el primero dice que se evidencia que la diferencia entre el complemento de B intersecado C con A. Esto corresponde a que los elementos que están solo en B, los elementos que están solo en C y los elementos que no están en ninguno de los 3 conjuntos, que son 21, 19, 16, 10 y 4, y su cardinal es 5. En el segundo se encuentra que A diferencia simetría de C, todo diferente de A. Esto corresponde a los elementos que están solo en C y los que están solo en la intersección de B y C, que son 21, 19 y 13, y su cardinal es 3. El tercero me dice que el complemento de A intersecado con la unión entre B con C, esto corresponde a los elementos que están solo en B, los que están solo en C y la intersección solo de B y C, que son 21, 19, 13, 16 y 4, su cardinal es 5. En el cuarto se evidencia la diferencia de A unido con C
todo esto intersecado con C. Esto corresponde a los elementos que están solo en el C, que es 21 y 19, y su cardinal es 2. En el ejercicio 4, en el cual se desarrolla la aplicación de la teoría de conjuntos. En este caso, un organizador de eventos de un pueblo decide realizar una encuesta a sus habitantes e investigar sobre sus pertenencias. Se decidió consultar si ellos tenían vehículo propio, casa propia o finca propia. Lo que se obtuvo de resultados de la encuesta fue 150 habitantes tenían las tres pertenencias, 350 solo tenían casa y finca, 200 tenían vehículo y finca, 450 tenían casa y vehículo y solo 20 personas tenían finca propia y 730 tenían casa propia, 600 tenían vehículo propio. La encuesta se realizó a toda la población conformada por 1.500 habitantes. Entonces las preguntas que surgen son: ¿cuántos habitantes tiene solo casa propia? ¿Cuántos habitantes tiene ninguna pertenencia? ¿Cuántos habitantes tiene vehículo y finca propia, pero no casa propia? ¿Cuántos habitantes no tenían finca propia o no tenían vehículo propio? Lo primero que se hace es asignar un nombre a cada uno de los conjuntos, donde A es casa propia, B es finca propia y C es vehículo propio. Después se toman los valores dados en el enunciado, donde el total es 1500, solo B es igual a 20, A es igual a 730 y C es igual a 600. La intersección de los tres conjuntos es igual a 150. A intersecado con B es igual a 350. B intersecado con C es igual a 200. Y A intersecado con C es igual a 450. Se plantea un diagrama de Venn-Müller con los datos dados y finalmente la respuesta a las preguntas es la siguiente. A la primera pregunta es que solo 80 habitantes tienen casa propia, lo que equivale solamente a A. La segunda pregunta es que no tienen ninguna pertenencia, son 600 habitantes, que es el equivalente a los que están fuera de los tres conjuntos. Y la tercera es que si tenían vehículo y finca propios, pero no tienen casa propia. Esos son 50 habitantes, que es equivalente a los elementos que están solamente intersecados de B y C. La cuarta es que no tienen finca propia o no tienen vehículo propio, y eso da 680 habitantes, que es equivalente a los elementos que están solo en A y los que están por fuera de los tres conjuntos. Esta ha sido la tarea.